Muy buenos días, mi querido hermano. Muy buenos días, mi querida hermana. Qué bendición tan grande poder saludarte en esta mañana. Recibe estas palabras como un abrazo lleno de paz y esperanza. No estás solo, el Dios que cuida a Israel también está cuidando tu vida en este momento. Tal vez despertaste con la mente cargada de preocupaciones, pensando en el trabajo, en las cuentas que se acumulan, o incluso en los silencios dentro de tu hogar. Pero quiero decirte con toda seguridad, el Señor preparó esta palabra hoy especialmente para ti. El Salmo 128 revela secretos que pueden transformar no solo tu día, sino también el futuro de tu familia. Y no se trata de una promesa vacía. El salmista habla de prosperidad legítima, de un hogar bendecido, de hijos creciendo firmes como olivos, y de una herencia espiritual que se extiende hasta los hijos de tus hijos. Nos muestra que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino del temor y la obediencia a los caminos de Dios. Hermano, hermana, si estás aquí es porque Dios tiene algo que decirte hoy. Si te quedas hasta el final de este video, tu corazón será renovado, sentirás la presencia divina, y recibirás declaraciones proféticas que van a bendecir tu casa y tu familia. Así que prepárate, porque lo que viene ahora es alimento espiritual, que iluminará tu mañana y llenará tu corazón de paz. El Salmo 128 pertenece a los llamados cánticos de peregrinación, entonados por el pueblo de Israel mientras subían a Jerusalén. Eran cantos de camino, de pasos dados con fe y con esperanza. Cada verso llevaba en sí mismo fortaleza y ánimo, recordando que la verdadera felicidad nace del temor al Señor y de la obediencia a los caminos de Dios. Imagina familias enteras, padres, madres y niños, caminando bajo el sol ardiente de Judea, cantando juntos sobre un hogar bendecido y una vida en comunión. Era un canto que unía generaciones y fortalecía la herencia espiritual. Este cántico no era solo una tradición religiosa, sino una manera práctica de recordar que toda jornada espiritual comienza con reverencia. El pueblo sabía que sin ese temor santo no había paz, ni en Sión ni en sus hogares. El Salmo 128 coloca como fundamento la obediencia sencilla pero poderosa, andar en los caminos de Dios. El texto presenta un mapa espiritual, del trabajo honesto al fruto del esfuerzo recompensado, de la vida familiar a la prosperidad legítima, hasta alcanzar la paz en Israel. Cada etapa es como una escalera de bendiciones que nos lleva al corazón divino. En su estructura, el Salmo empieza con una promesa personal: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. La felicidad no se presenta como algo abstracto, sino como consecuencia real de la consagración. Luego, se expande hacia el ambiente del hogar, esposa, hijos y descendencia. Es como si la luz que brota del temor de Dios iluminara primero el alma, después el trabajo, luego la familia, y finalmente toda la sociedad justa. Esa progresión muestra que la fe nunca es individualista, siempre genera impacto colectivo. El Salmo avanza con el ritmo de una canción que se despliega en círculos de bendición. Primero el trabajador, que recibe dignidad al comer del fruto de su esfuerzo, después el hogar, con la imagen de la esposa virtuosa y de los hijos como olivos. Luego la confirmación de que así será bendecido todo aquel que teme al Señor. Más adelante, la voz se abre hacia Sión y Jerusalén, símbolos de la presencia divina y de la vida en comunión. Y por último, el Salmo mira a las futuras generaciones, asegurando que hasta los hijos de los hijos disfrutarán del Salom. El simbolismo de esta estructura es profundo. Comienza en el corazón que teme a Dios, se manifiesta en el esfuerzo recompensado, florece en el hogar bendecido, se expande en la sociedad y culmina en el legado que permanece. Es como una piedra lanzada al agua, cuyas ondas se extienden cada vez más lejos. Así, el salmista nos muestra que quien vive en reverencia experimenta un impacto que supera fronteras personales, tocando a la familia, a los vecinos y aún a la paz en Israel. Date cuenta de que el Salmo no exalta riquezas pasajeras, sino una prosperidad legítima que nace de manos trabajadoras y de un corazón en consagración. Esta prosperidad no se mide solo en bienes materiales, sino en la dignidad que brota del trabajo,
en la comunión dentro de casa, en la sonrisa de los hijos que crecen fuertes como olivos, y en la certeza de que Dios bendice desde Sión. Es una prosperidad que no enferma, no oprime y no se pierde. En la práctica, esta estructura revela que una vida ordenada por el temor al Señor es como un árbol plantado en tierra fértil. El trabajo se convierte en fuente de satisfacción, la familia en espacio de seguridad, y la fe se expande como un río que riega tierras lejanas. Por eso, el Salmo habla de hogar bendecido y de sociedad justa, porque un corazón reverente no guarda las bendiciones solo para sí, sino que las deja desbordar. La presencia de Dios se hace visible incluso en los gestos más sencillos de la vida diaria. El contraste implícito es con aquellos que no andan en los caminos de Dios. Sin temor no hay raíz, sin raíz no hay fruto, y sin fruto, la vida se vuelve árida. El Salmo, entonces, no es solo una promesa, sino también una advertencia. Solo hay verdadera prosperidad legítima cuando nace de la obediencia. El trabajador puede agotarse, pero si falta reverencia, el esfuerzo se vuelve vacío. La familia puede tener lujos, pero sin la presencia divina, pierde el sabor del salom. Nota que el cántico no era únicamente para individuos, sino para comunidades enteras que subían a adorar en Sión. Era como si cada paso en el camino a Jerusalén fuera un acto profético, recordando que la paz en Israel dependía de familias fuertes, enraizadas en la herencia espiritual. Los cánticos creaban una conciencia colectiva. No basta con ser bendecido uno solo. La bendición debe expandirse como luz en la oscuridad, como aceite derramado que perfuma toda la casa. En su belleza literaria, el Salmo 128 dibuja un retrato perfecto de equilibrio, espiritualidad, trabajo y familia unidos. Nos enseña que no hay separación entre fe y vida cotidiana. La reverencia vivida delante de Dios se refleja en cómo hablamos con los hijos, en cómo cuidamos de la esposa, en la dedicación al trabajo, y hasta en la manera de aportar a una sociedad justa. Cada detalle del texto nos invita a buscar ese mismo equilibrio, incluso en nuestros días. Si lo miramos con ojos espirituales, veremos que cada parte del Salmo apunta a Cristo, la vid verdadera. En él, todo temor santo encuentra sentido y todo trabajo adquiere propósito. En él, la esposa virtuosa halla gracia, los hijos como olivos reciben unción, y los hijos de los hijos se convierten en testigos de la continuidad de la fe. Así, el Salmo adquiere una dimensión profética, apuntando hacia la plenitud del Salom en Jesús. Este contexto es especialmente poderoso para quienes hoy buscan sentido en medio de la prisa. Hay quienes trabajan demasiado, pero no hallan paz. Hay quienes tienen familia, pero viven en desencuentro. El Salmo muestra que la clave no es trabajar más, sino trabajar en consagración. No es solo tener una familia, sino cultivar en ella la presencia divina. No es solo desear paz, sino comprometerse con los caminos de Dios. Esta estructura antigua se convierte en un espejo actual. Por eso, al iniciar esta reflexión, es esencial entender que el Salmo 128 no es poesía para admirar de lejos, sino un mapa para seguir. Ofrece dirección práctica: temer, obedecer, trabajar, amar, engendrar, heredar y bendecir. Cada paso está sostenido por la promesa de que el Señor bendice desde Sión. Pero queda flotando una pregunta: ¿estaremos hoy, en medio de luchas y distracciones, dispuestos a recorrer ese mismo camino de reverencia que nos conduce a la verdadera felicidad? El primer versículo abre el Salmo con una declaración poderosa: Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Aquí el secreto de la felicidad no está en logros externos, sino en la actitud interna de temor y obediencia. Temer al Señor no significa vivir con miedo, sino con reverencia constante, reconociendo que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esa postura transforma la rutina. El trabajador sencillo, la ama de casa, el estudiante, todos pueden experimentar esa bienaventuranza en su vida diaria. El salmista no habla de una suerte pasajera, sino de una felicidad estable. Quien anda en comunión con Dios evita atajos que parecen fáciles pero traen dolor,
y aprende a decir no a lo que roba la paz. Ese temor es como un freno espiritual que protege al alma de caídas, produce sabiduría, fortalece las decisiones y abre espacio para que la presencia divina se manifieste. Así, la bienaventuranza es fruto de una vida alineada, donde cada paso se da con conciencia de la dirección del Señor. En el versículo 2 encontramos la promesa ligada al esfuerzo, porque comerás del trabajo de tus manos. Dichoso serás y te irá bien. Aquí la Biblia honra el valor del trabajo. No se trata de vivir para acumular, sino de experimentar la dignidad que nace del fruto del esfuerzo recompensado. El texto no promete facilidades, pero asegura que habrá satisfacción. Es la alegría de sentarse a la mesa y saber que ese pan fue ganado con honestidad. Es la paz de recostar la cabeza en la almohada con la conciencia limpia. Esta promesa nos recuerda que el sudor derramado no es olvidado por Dios. Quien trabaja con manos limpias recibe no solo salario, sino también la bendición de una conciencia tranquila, y esa es la verdadera prosperidad legítima. No es solo tener, sino disfrutar lo que se tiene con gratitud y equilibrio. Cuando el salmista declara te irá bien, apunta a una vida marcada por la presencia divina, donde lo que parecía vacío se llena de propósito. En el versículo 3 aparece la imagen del hogar. Tu esposa será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo. La esposa virtuosa es comparada con la vid, símbolo de alegría y fecundidad. Así como la vid produce vino, que alegra el corazón, la mujer virtuosa trae vida, calor y sustento al hogar. Los hijos como olivos representan fuerza, longevidad y continuidad. El olivo, que puede vivir siglos, simboliza la herencia espiritual que se transmite de generación en generación. Esta metáfora nos enseña que la verdadera prosperidad no se limita a lo de afuera, sino que florece dentro del hogar. De nada sirve conquistar palacios si la casa está vacía de amor. La vid fructífera recuerda que la mujer, honrada en su dignidad, es columna de la familia. Los hijos, como pequeños olivos, anuncian un futuro prometedor enraizado en la fe. Allí brota la comunión, las comidas sencillas se vuelven banquetes de paz, y la consagración produce frutos visibles. El cuarto versículo resume todo: así será bendecido el hombre que teme al Señor. Es como un estribillo que retoma la esencia del Salmo: todo nace del temor. No es la suerte ni el azar, sino la actitud reverente ante Dios la que abre las puertas de la bendición. El hombre que teme al Señor encuentra equilibrio en el trabajo, armonía en el hogar y prosperidad legítima en cada área de su vida. Esta bendición es integral, toca mente, cuerpo, familia y hasta la sociedad justa en la que vive. Este versículo funciona como un sello sobre las promesas anteriores. Es como si el salmista dijera: ¿quieres saber si esto es real? Mira al hombre que teme al Señor. La bendición no es teoría, es evidencia. Quien teme al Señor lleva paz en la mirada, fuerza en el corazón y firmeza en los pasos. Su vida se convierte en testimonio vivo de que andar en los caminos de Dios produce resultados concretos. Y esa certeza despierta un deseo profundo: yo quiero vivir así también. En el versículo 5, la promesa se expande: el Señor te bendecirá desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. La bendición no viene de esfuerzos humanos, sino de la presencia divina que fluye desde Sión, el lugar del templo. Allí estaba el símbolo de la morada de Dios. La promesa es clara: quien teme al Señor experimenta no solo bendiciones personales, sino también el bien colectivo. El bien de Jerusalén representa una sociedad justa, donde el Shalom alcanza a familias, vecinos y nación. Este detalle nos muestra que la fe no es egoísta. Quien teme al Señor no solo recibe, sino que contribuye a que el bien se multiplique. Una vida en consagración se convierte en fuente de inspiración, de justicia y de paz. Todos los días de tu vida revela la constancia de la bendición. No es algo ocasional, sino un fluir continuo. Cuando Dios bendice, no hay crisis que robe ni enemigo que detenga. La bendición que viene de Sión es un río que nunca se seca. Finalmente, el Salmo culmina en el versículo 6: sí, verás a los hijos de tus hijos, y paz sobre Israel.
Este es el punto más alto de la promesa: longevidad, continuidad y legado. Ver a los hijos de los hijos es contemplar la herencia espiritual que se perpetúa. No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivirlos con fruto, rodeado de generaciones que siguen la fe. Y la oración final es por paz en Israel, recordando que la bendición personal solo se completa cuando alcanza a la comunidad y a la nación. Este final revela el corazón del Salmo: la bendición no se queda en el individuo, sino que resuena hasta los confines de la comunidad. El temor genera continuidad, la continuidad produce herencia, y la herencia sostiene la paz en el pueblo. Aquí encontramos una visión integral de la prosperidad. No es solo la cartera llena, sino la mesa rodeada, la conciencia tranquila, los hijos como olivos creciendo, y los nietos trayendo alegría. Es el Salom en su plenitud: paz, prosperidad, presencia divina y comunión. Así que cada verso del Salmo 128 es como un peldaño en esta escalera espiritual: temor, trabajo, familia, bendición, Sión, Jerusalén y paz. Esta progresión no es casual, sino divinamente diseñada. El texto nos enseña que la vida de fe es integral, conectando el alma con lo cotidiano de la familia y con la realidad de la sociedad. Y la pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a subir cada uno de esos peldaños, con paciencia y reverencia, hasta experimentar el pleno Salom que el Señor prometió? El Salmo 128 no quedó limitado al tiempo del salmista, atravesó siglos y se convirtió en parte viva de la adoración en distintas tradiciones religiosas. En el judaísmo, se entona, en momentos especiales, como después de la oración de Minja y durante el Sabbat. Esto muestra cómo la comunidad siempre buscó recordar que la verdadera prosperidad legítima nace del temor y de la obediencia a los caminos de Dios. No es solo recitar versos, sino proclamar bendiciones sobre el hogar, la familia y la sociedad justa que florece alrededor de la presencia divina. En la práctica judía, el salmo servía para reforzar la identidad colectiva. Cada familia que lo recitaba estaba declarando no solo sobre sí misma, sino también sobre toda la nación. Al cantar tu esposa será como vid frutífera, tus hijos como olivos, no era simple poesía, sino una oración profética por la continuidad de la herencia espiritual. El texto se convertía casi en un espejo. Las familias miraban sus casas y anhelaban vivir lo que estaban declarando delante de Dios. También en las tradiciones cristianas, el Salmo 128 ocupa un lugar especial. En la liturgia católica se recita en misas nupciales, cuando se desea que un nuevo hogar sea un hogar bendecido. La imagen de la vid y de los olivos cobra aún más fuerza, apuntando a Cristo como la vid verdadera. Así, el Salmo no es solo una bendición antigua, sino una promesa renovada, que cada pareja, en su caminar de fe, disfrute de la prosperidad legítima que nace de la consagración y de la comunión diaria con Dios. El Salmo también se utiliza en celebraciones como la Fiesta de la Sagrada Familia, donde se recuerda que el hogar es lugar de presencia divina. Al proclamarse en estos momentos, el texto despierta la convicción de que la vida espiritual no ocurre únicamente en el templo, sino principalmente dentro de la casa. Cada oración, cada comida, cada gesto de cariño puede consagrarse como parte de la adoración. El Salmo enseña que el culto no termina en el altar de la iglesia, sino que se prolonga en la mesa familiar, entre monjes y religiosos. El Salmo 128 también fue integrado al oficio divino, en especial en la hora de nona. En ese contexto, la oración recordaba que incluso en medio de la rutina laboral, la dignidad del trabajo debía celebrarse delante de Dios. El texto reforzaba la verdad de que el fruto del trabajo no es solo resultado del esfuerzo humano, sino expresión de la presencia divina que bendice el sudor honesto. Así, hasta los oficios manuales se elevaban a la categoría de oración. En la espiritualidad oriental, hay registros del uso de este salmo en cánticos familiares, sobre todo en comunidades que enfrentaban persecuciones. En esas circunstancias, declarar que los hijos son como olivos era una manera de profetizar supervivencia y continuidad en medio del sufrimiento. El salmo se volvía un acto de resistencia,
aun cuando el mundo parecía derrumbarse, había esperanza en edificar una herencia espiritual que alcanzaría a las próximas generaciones. Hoy, en muchas comunidades evangélicas, el Salmo 128 sigue usándose en ceremonias de matrimonio, bendiciones familiares y cultos de acción de gracias, cuando el pastor proclama que la esposa será como vid fructífera y los hijos como olivos. Los presentes no lo escuchan solo como un buen deseo, sino como una promesa profética. Es como si el mismo cielo confirmara que un hogar cimentado en el temor al Señor experimentará prosperidad legítima y verdadera paz, aún en medio de las luchas. También hay quienes usan este salmo en oraciones individuales, sobre todo alrededor de la mesa, pidiendo la bendición sobre el alimento, el trabajo y la familia. Al recitar estos versos, muchos padres consagran a sus hijos, pidiendo que crezcan enraizados como olivos delante de la presencia divina. Esta práctica cotidiana convierte el simple acto de comer en una liturgia doméstica, donde la fe se mezcla con la vida diaria y el hogar bendecido se transforma en altar vivo de adoración. Es importante notar que, al ser usado en tantas tradiciones, el Salmo nunca perdió su fuerza práctica. Continúa siendo palabra de esperanza para familias cansadas, trabajadores agobiados y comunidades que buscan paz. Es como si en cada repetición una nueva capa de verdad se revelara. El texto no envejece porque habla de realidades eternas: temor, consagración, comunión, prosperidad legítima y salom, valores que nunca pierden vigencia. En rituales de bendición de casas, por ejemplo, el Salmo 128 se lee como oración de consagración del espacio físico. La idea es sencilla: si Dios bendice desde Sión, también puede bendecir cada hogar que se vuelve a Él en reverencia. Al proclamar verás a los hijos de tus hijos, el corazón de los moradores recuerda que la verdadera seguridad no está en muros o candados, sino en la promesa de continuidad y en la presencia divina que guarda la casa. El uso litúrgico del Salmo también refuerza que la fe no es solo individual, sino comunitaria. Cuando una congregación lo recita, cada familia presente se une en un clamor colectivo por la paz en Israel y por la construcción de una sociedad justa. Es como si el cántico levantara una muralla invisible de intercesión sobre la comunidad, protegiendo no solo a los hogares, sino también a las relaciones, la economía y la convivencia social. Esa dimensión comunitaria amplía la fuerza espiritual del texto. En tradiciones devocionales, el Salmo 128 también se asocia con el descanso de la noche. Al recitarlo antes de dormir, muchos judíos y cristianos expresan confianza en que Dios cuida a sus familias mientras reposan. El texto se convierte en un arrullo espiritual, recordando que la prosperidad legítima no se halla en el esfuerzo incesante, sino en la capacidad de descansar en Dios. Esta práctica muestra que hasta el sueño puede verse como un acto de fe y de comunión. Ante tantas aplicaciones, el Salmo 128 se muestra como un tesoro inagotable. Sirve en la liturgia pública, en la vida comunitaria y en el altar íntimo del hogar, ya sea en un matrimonio, en una celebración monástica, en una comida familiar o en una oración solitaria. Este cántico sigue repitiendo el mismo mensaje. Hay bendición en el temor al Señor y alegría en andar en sus caminos. Pero la pregunta es, ¿hemos aprendido a transformar cada gesto diario en liturgia viva, consagrando la rutina como espacio de presencia divina? El Salmo 128 puede verse como una escalera espiritual. Cada peldaño representa una dimensión de la vida transformada por la fe. Comienza con el temor al Señor, pasa por el fruto del trabajo, llega al hogar bendecido, recibe la presencia divina de Sión, impacta en una sociedad justa, y culmina en el salón pleno, donde hasta los hijos de los hijos participan de la herencia. Este orden no es casual, es una progresión diseñada para mostrar que el temor es la raíz que sostiene todas las demás bendiciones. El primer símbolo es el temor del Señor. Sin él, nada de lo que describe el Salmo tiene sentido. Temer a Dios es reconocer que Él es el centro y que los caminos de Dios son el único fundamento seguro. Es como una llave que abre puertas invisibles. Este temor no paraliza, sino que libera, da claridad en las decisiones,
fortaleza en tiempos de crisis y protección frente a lo que puede destruir. Es el primer ladrillo de una casa espiritual firme, donde todo lo demás se sostiene porque esa base fue puesta. Del temor brota el segundo símbolo, el trabajo honesto. El texto habla de comer el fruto del trabajo de las propias manos. Aquí tenemos una imagen de la prosperidad legítima, que no nace de atajos, sino del sudor consagrado. El trabajo se convierte en más que supervivencia, es expresión de dignidad, un acto de culto, una manera de colaborar con Dios en la creación. Quien teme al Señor entiende que hasta el esfuerzo diario puede ser adoración, y así su esfuerzo es recompensado con paz interior y contentamiento. Después aparece el hogar como tercer símbolo. La esposa virtuosa es comparada con una vid fructífera, y los hijos con olivos alrededor de la mesa. Esta imagen revela que la fe no es aislada, sino que florece en la convivencia. El hogar es visto como espacio de fecundidad y continuidad. La vid habla de alegría, el olivo de longevidad y fuerza. La mesa rodeada por la familia simboliza no solo unión, sino comunión, un ambiente donde la presencia divina se manifiesta en gestos simples, como una cena compartida en paz. El cuarto símbolo es la bendición de Sión. Sión representa el templo, lugar de consagración y de la presencia manifiesta de Dios. Recibir bendición desde Sión es reconocer que toda verdadera prosperidad viene de lo alto. Nos recuerda que no basta con trabajar y tener familia si la vida no está conectada con la fuente. Es en Sión donde el cielo toca la tierra, de donde fluye la gracia. Es como decir, sin la presencia divina, todo lo demás pierde brillo y consistencia. El quinto símbolo es el bien de Jerusalén. Jerusalén simboliza la colectividad, la sociedad justa en la que todos experimentan el reflejo de la bendición. El salmo no se detiene en el individuo ni en el hogar, sino que se extiende a la ciudad, al pueblo, a la nación. Esto muestra que la espiritualidad madura no se conforma con vivir encerrada entre cuatro paredes, sino que se preocupa por el entorno. Es un llamado a construir ambientes de paz, de justicia y de solidaridad, donde el salón se derrama más allá de la vida privada. Por último, el sexto símbolo, los hijos de los hijos y la paz en Israel. Este es el clímax, la visión de continuidad y legado. Ver a los nietos es señal de vida larga, pero también de una fe transmitida. Es la herencia espiritual que no se queda en palabras, sino que se convierte en testimonio vivo de generación en generación. Y el salmista concluye pidiendo paz, recordando que toda bendición individual solo encuentra plenitud cuando hay salón colectivo. Prosperidad sin paz es incompleta, paz sin legado es inestable. Podemos imaginar esta estructura como círculos concéntricos. El centro es el temor, y cada capa amplía el alcance de la bendición: trabajo, hogar, templo, ciudad, generaciones futuras. Cada círculo alimenta al otro. Si uno se rompe, la armonía se pierde, pero cuando todos están alineados, la vida se vuelve como un río que nace pequeño y se ensancha hasta llegar al mar. Es la visión de una espiritualidad integral, que no se fragmenta, sino que conecta todas las áreas de la vida. Esta simbología también nos alerta contra distorsiones. Hay quienes buscan prosperidad sin reverencia, familia sin consagración, o sociedad justa sin temor a Dios. Pero el Salmo muestra que saltarse pasos no funciona. El verdadero salón solo es posible cuando cada símbolo está en su lugar. Así, el Salmo nos reta a mirar nuestra propia vida y preguntar: ¿estamos intentando cosechar frutos sin sembrar temor? ¿Queremos Sión sin altar, o Jerusalén sin compromiso? Visto con ojos espirituales, esta estructura se parece a una construcción. El temor es el cimiento, el trabajo, las paredes, la familia, el techo que protege. Sión es la ventana por donde entra la luz. Jerusalén es el patio que conecta con los vecinos. Y los hijos de los hijos son los jardines que florecen en el futuro. Cada detalle muestra que la fe no es abstracta, sino diseñada de manera práctica, palpable y aplicable. Y cada persona es llamada a ser constructora de esta casa espiritual. Lo más hermoso es notar que esta simbología no es solo para el Israel antiguo, resuena todavía hoy. ¿Cuántas personas viven el dilema de trabajar mucho pero no encontrar paz?
¿Cuántas familias tienen recursos pero no tienen comunión? ¿Cuántas sociedades buscan justicia pero ignoran la presencia divina? El Salmo nos invita a regresar al orden correcto, a la escalera espiritual que comienza en el temor y culmina en el Salom. No es teoría lejana, es camino para el presente. Esta estructura también funciona como guía de oración. Podemos orar pidiendo temor, dedicando el trabajo, bendiciendo la familia, buscando la gracia en Sión, intercediendo por la ciudad y profetizando sobre las generaciones. Cada símbolo se vuelve un tema de intercesión. Así, el Salmo deja de ser un cántico antiguo y se convierte en manual de oración diaria. Es como tener una secuencia que nos enseña a cubrir todas las áreas de la vida con la presencia divina. Al final, entender esta estructura simbólica es descubrir que el Salmo es más que poesía, es profecía práctica. Revela que toda vida puede reconstruirse cuando se coloca el temor como base. Pero queda una pregunta flotando: ¿estamos realmente dispuestos a subir esta escalera peldaño por peldaño, sin prisa, confiando en que cada paso nos acerca al verdadero Salom que viene de lo alto? Señor amado, al abrir esta mañana, el corazón se inclina con temor y reverencia delante de tu grandeza. Reconocer tu soberanía es aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que solo en ellos hallamos dirección segura. Esta oración comienza como una invitación: que cada paso del día sea dado en obediencia, que cada decisión refleje tu voluntad. Quien teme al Señor no vive guiado por la ansiedad, sino por la confianza. Y quizá eso es lo que muchos necesitan hoy: descanso en la certeza de que tú guías con amor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Padre, enséñanos a vivir esta bienaventuranza no como teoría lejana, sino como experiencia diaria. Danos ojos para ver tu presencia divina en las cosas pequeñas, en el pan recién hecho sobre la mesa, en la sonrisa de un hijo, en el abrazo de la esposa, en el esfuerzo honesto del trabajo. La felicidad que el mundo promete es fugaz, pero la que nace de la consagración permanece. Hoy, Señor, queremos aprender a llamar bendición hasta a los detalles que parecen demasiado simples. Señor, consagramos delante de ti el trabajo de nuestras manos, que cada tarea, sea pequeña o grande, sea hecha con dignidad y excelencia. Pedimos que el sudor no sea en vano, sino que el fruto del trabajo traiga paz y alegría. Danos sabiduría para entender que el verdadero salario no está solo en la cuenta bancaria, sino en la conciencia tranquila. Líbranos de atajos engañosos, de ganancias injustas, de prisas que roban el alma. Que cada esfuerzo sea recompensado por tu cuidado fiel. Padre, recordamos también el hogar. Que cada casa que hoy se une a esta oración se convierta en un hogar bendecido, lleno de tu luz y de tu paz. Que las paredes resuenen con comunión, que la mesa sea lugar de risa y no de pleito, que las habitaciones sean espacios de descanso y no de ansiedad. Señor, transforma cada ambiente en altar, cada comida en acto de gratitud, cada conversación en oportunidad de sembrar amor, porque cuando el hogar florece, toda la vida florece también. Señor, oramos por las esposas y madres, comparadas con una vid fructífera. Dales fuerza, sabiduría y dignidad para ser columnas de sus casas. Que cada mujer sea valorada no solo por lo que hace, sino por lo que es, hija amada de Dios, portadora de virtud y gracia. Dales descanso al cuerpo cansado, valentía para enfrentar días difíciles y alegría para seguir cuidando, aun cuando no siempre reciben reconocimiento. Señor, que ellas florezcan en amor y en frutos de vida. También levantamos delante de ti a los hijos, comparados con olivos. Señor, que cada niño, adolescente y joven crezca enraizado en la fe, firme como árbol plantado junto a corrientes de agua. Protégelos de la mala influencia, dales amigos, que los guíen al bien, y abre puertas para que vivan con propósito, que sean herencia y continuidad, no solo biológica, sino espiritual. Señor, que cada hijo sea testimonio vivo de que tu presencia divina es capaz de sostener generaciones enteras. Oramos por los padres y proveedores, que cargan sobre los hombros el peso del sustento. Señor, fortalece esos corazones, que entiendan que no son solo trabajadores,
sino sacerdotes dentro de su casa, que aprendan a interceder por los suyos, a guiar con mansedumbre y a inspirar con fe. Dales ánimo para seguir, aun cuando el esfuerzo parezca no ser reconocido. Que sientan hoy que el esfuerzo recompensado no está únicamente en el salario, sino en la alegría de ver a su familia prosperar en ti. Señor, bendícenos desde Sión, que la gracia que fluye de tu trono alcance cada vida ahora. Necesitamos tu unción sobre nuestros hogares, tu sabiduría sobre nuestras decisiones y tu fuerza en medio de nuestras debilidades. Que la consagración no sea solo palabra dicha, sino estilo de vida practicado. Que cada oración hecha esta mañana suba como incienso suave y baje como respuesta poderosa. Señor, queremos vivir bajo tu presencia, y no solo buscar bendiciones pasajeras. Padre, oramos también por la ciudad, por el barrio, por la nación. Que el bien de Jerusalén se manifieste entre nosotros, que la paz llegue a las escuelas, a los hospitales, a las calles y a los gobiernos. Señor, levanta una sociedad justa, donde la corrupción no tenga lugar, donde la injusticia sea confrontada, y donde tu luz brille más fuerte que las tinieblas. Danos valentía para ser agentes de transformación, trabajadores honestos, vecinos solidarios, ciudadanos que reflejan tu carácter. Señor, danos la alegría de ver a los hijos de los hijos, que nuestra fe no se pierda en el camino, sino que se transmita como llama encendida de generación en generación, que podamos contemplar nietos y bisnietos creciendo bajo tu temor, siguiendo tus caminos con reverencia y amor. Señor, que cada generación sea aún más fuerte que la anterior, cargando consigo la llama de la herencia espiritual que nunca se apaga. Oramos por el salón completo, sobre cada vida que ora con nosotros. Que haya paz en el corazón, paz en la mente, paz en el cuerpo, paz en el hogar. Que esta paz no dependa de las circunstancias, sino de la certeza de tu presencia. Que sea como río que atraviesa desiertos, como brisa que calma tormentas, como aceite que sana heridas. Señor, derrama sobre nosotros ese salón que sobrepasa entendimiento y que solo puede venir de lo alto. Padre, queremos transformar esta oración en práctica, que no sean solo palabras dichas en la mañana, sino vida vivida durante todo el día. Enséñanos a apagar el celular unos minutos y escuchar tu voz. Danos valor para ayunar cuando el corazón esté cargado. Recuérdanos enviar una palabra de ánimo a quien lo necesita. Señor, que la oración no termine cuando decimos amén, sino que continúe en gestos concretos que revelen tu presencia divina en nosotros. Y al terminar esta oración, Señor, no cerramos el diálogo, solo abrimos un nuevo capítulo del día contigo. Queremos andar bajo tu mirada, en cada paso, en cada decisión, en cada palabra. Pero queda en el aire una pregunta que no se apaga. ¿Tendremos el valor de vivir este día como respuesta a esta oración, dejando que tu voz guíe nuestros pasos hasta el verdadero Salom? Declaro en el nombre de Jesús que el temor del Señor será el fundamento de tu vida. Donde había duda, entrará confianza. Donde había miedo, entrará reverencia. No andarás perdido, porque los caminos de Dios se abrirán delante de ti como una carretera iluminada. Cada paso será guiado por la luz divina, y tu alma hallará dirección. Profetizo que, a partir de hoy, tu felicidad no dependerá de las circunstancias, sino de la certeza de caminar con Dios. Profetizo que el fruto del trabajo de tus manos será bendecido. Ningún esfuerzo será desperdiciado, ninguna lágrima caerá en vano. Verás el esfuerzo recompensado, y en tu mesa habrá suficiente para alimentar a tu familia con dignidad. Declaro que no vivirás de migajas, sino del sustento que viene de lo alto. El Señor multiplicará lo que pongas en sus manos. Todo lo que hagas con honestidad prosperará bajo la bendición de la presencia divina. Declaro que tu casa será un hogar bendecido. Las paredes que hoy guardan silencios pesados serán llenas de risas y oraciones. Profetizo comunión en cada comida, paz en cada conversación y armonía en cada decisión. Tu hogar será testimonio vivo de que la gracia de Dios no se limita al templo, sino que se manifiesta en la mesa familiar, en la recámara donde descansas, y en cada abrazo sincero. Profetizo que tu esposa será como vid frutífera, trayendo alegría, dulzura y vitalidad a tu hogar.
Ella florecerá en dignidad, será sostenida en amor, y su vida dará frutos que bendecirán a las generaciones. Declaro que su fuerza será renovada y su voz resonará esperanza. Así como la vid produce vino que alegra el corazón, ella será canal de renovación y gozo santo dentro de la casa. Declaro que tus hijos serán como olivos alrededor de la mesa. Profetizo longevidad, firmeza y frutos duraderos sobre sus vidas. No serán arrastrados por los vientos de la cultura pasajera, sino que permanecerán enraizados en la fe y en la herencia espiritual. Tus hijos tendrán identidad firme, carácter justo y corazón entregado a Dios. Serán como plantas que resisten el tiempo y se multiplican en bendición. Profetizo que cada generación después de ti será aún más fuerte espiritualmente. Tus nietos y bisnietos cargarán la llama que hoy mantienes encendida. Declaro que verás a los hijos de tus hijos andando en los caminos de Dios, y que esa visión será fuente de consuelo y alegría para tu alma. La herencia espiritual no se perderá, sino que se multiplicará como un río que nunca se seca. Declaro que el Señor derramará sobre ti prosperidad legítima, no una prosperidad falsa que trae peso, sino aquella que nace de la consagración y del trabajo justo. Tu vida será marcada por dignidad, y tu historia será ejemplo de equilibrio. Profetizo que no vivirás de apariencias, sino de frutos verdaderos, sembrados con fe y cosechados con gratitud. Profetizo que la presencia divina será evidente sobre tu vida. La gente te mirará y dirá: hay algo diferente en ti. No será riqueza externa, sino luz interna. Será paz que sobrepasa entendimiento, será fuerza en medio de las batallas, será esperanza en los días oscuros. Declaro que la gloria de Dios reposará sobre tu hogar, sobre tus hijos y sobre tu trabajo. Declaro que serás bendecido desde Sión. Así como la gracia fluía del templo en Jerusalén, la bendición fluirá sobre ti hoy. Profetizo que tus oraciones subirán como incienso y las respuestas descenderán como lluvia. El favor de Dios alcanzará tu salud, tus proyectos y tus relaciones. Experimentarás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Profetizo que serás parte de una sociedad justa. Tu vida será instrumento de transformación, y tu voz será usada para edificar y no destruir. Donde entres, entrará la paz. Contigo, serás canal de reconciliación, puente de comunión y testimonio vivo de integridad. La paz que cargas dentro contagiará los ambientes, cambiará conversaciones e influirá en decisiones. Declaro paz sobre Israel y paz sobre tu vida. Que el Salón Paz Plena en todas las áreas sea tu realidad constante. No solo ausencia de conflictos, sino presencia de armonía. Que haya paz en tu mente contra la ansiedad, paz en tu corazón contra el miedo, paz en tu hogar contra las divisiones, paz en tu comunidad contra la injusticia. Profetizo que el Salón será la marca de tu camino. Profetizo que tu vida será un testimonio continuo de la bondad de Dios. La gente verá cómo el temor del Señor produjo frutos visibles, hijos firmes, hogar sólido, trabajo recompensado y un legado duradero. Tu historia será como carta abierta de la fidelidad divina, y cada victoria que experimentes será recuerdo vivo de que quien anda en los caminos de Dios nunca queda sin dirección. Declaro, por último, que serás testigo del cumplimiento de cada promesa descrita en el Salmo 128. Tu vida será como el mismo cántico, una progresión de bendiciones que comienzan en lo íntimo y alcanzan a la comunidad. Pero la pregunta que resuena es: ¿crees lo suficiente como para empezar a profetizar sobre ti mismo, tu casa y tu generación, aún antes de ver los frutos con tus propios ojos? Ahora que caminamos juntos por el Salmo 128, necesito preguntarte con sinceridad: ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a dejar que estas palabras se pierdan en medio de la rutina del día? ¿O vas a transformar esta promesa en práctica viva? Porque este salmo no es solo poesía antigua, es un mapa espiritual que puede cambiar tu historia familiar, tu trabajo y hasta tu futuro. Y si hoy, antes de salir de casa, declaras en voz alta: Señor, bendice el fruto de mi trabajo, guarda a mi familia y haz de mi casa un hogar lleno de tu presencia, imagina la atmósfera espiritual que se levantaría a tu alrededor. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti se alineará con el cielo,
y cuando eso pasa, la paz entra, la esperanza renace, y el corazón cobra fuerzas para seguir adelante. Pero no quiero que esta palabra termine aquí, quiero que continúe en ti. Por eso te reto, escribe en los comentarios qué parte de este salmo habló más fuerte a tu corazón hoy. Cuando lo compartes, no solo fortaleces tu fe, sino que también bendices a otros que leerán tu testimonio. Y si este mensaje tocó tu vida, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Así, todos los días recibirás una nueva palabra, una nueva oración, un nuevo alimento espiritual para fortalecer tu alma. Juntos vamos a crear una corriente de fe, de oración y de salón que alcanzará a muchos hogares. Porque, mi querido hermano y mi querida hermana, lo que Dios comenzó hoy en tu vida a través de esta palabra, Él lo seguirá haciendo si permaneces en sus caminos.